Cierra tus ojos donde estás allí. Hay cosas muy fuertes que pasan en la vida de muchos cristianos cuando proclaman: yo soy portador de tu gloria. Cuando proclaman: el que me ciñe de poder. Yo sé que en esta mañana hay hermanos que aún conservan en su recuerdo de dónde el Señor nos sacó, lo que el Señor hizo liberándonos, revistiéndonos de santidad, de alegría, de gozo. Probablemente esas sean las cicatrices y las marcas de la victoria. El recordar dónde estuvimos, lo que hicimos, cómo maltratamos nuestros cuerpos, cómo ofendimos a nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos expresado actos irracionales? Y hoy al vernos libres, alabando al Señor, libres de culpa. Hay hermanos que han sido libres de la droga, libres del alcohol, libres del homicidio, libres de la delincuencia, del adulterio, de la infidelidad, libres de la pornografía, de la mentira, de la falsedad, de la soberbia. Fuimos libres de Babilonia, del lugar de engaños. Fuimos libres de la trampa misma de Satanás. Fuimos libres, somos libres. Y a veces no medimos estas cosas cuando alabamos, cuando adoramos. Por eso es que el salmista nos enseña a contar todas tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. Anunciar cada mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es bueno alabarle al Señor y es bueno darle gracias en el lugar que Él te puso. En Cristo Jesús, la roca de la salvación, tu roca fuerte. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú si no hubiera sido por el Señor? Si no te hubiera Él rescatado, si Él no te hubiera buscado, si Él no te hubiera llamado. ¿Sabes? Todavía no entendemos y quizás terrenalmente nunca comprendamos lo que verdaderamente es el perdón hasta que sean borrados para siempre de nuestros pensamientos, nuestros pecados. Todavía recordamos nuestras iniquidades sabiendo que Él nos perdonó, pero por eso esperamos la glorificación, por eso esperamos la transformación, porque ya ni siquiera un pensamiento de maldad quedará en nosotros, ni un recuerdo. Cuán paciente es nuestro Dios, cuán paciente es nuestro Señor, cuán digno de alabanza es nuestro Señor. Por eso dice la Escritura: aunque me caiga, tú me levantarás, Señor. Aunque more en tinieblas, tú eres mi luz. Por eso es que le agradecemos. Por eso es que le adoramos al Señor. Por eso es que le bendecimos. Y esta mañana es día de comunión entre los hermanos con el Señor. Así que la mejor manera de poder vivir esta vida de comunión es recordando la victoria de Cristo Jesús en la cruz y aniquilando de mí mis soberbias, mis rencores, mi falta de perdón. Es reconocer cuántas veces estuve equivocado, cuántas veces el Señor me perdonó. Él es como aquel buen samaritano que nos encontró desfalleciendo. Ni la religión ni nadie se ocupó, solamente Él te restauró. Dale gracias al Señor. Hace tu momento de intimidad con el Señor y dale gracias.
Bendícele, Señor. Bendícele, Señor. Regocíjate en su presencia. Dale la gloria a Él. Él merece la gloria. Él merece la honra. Oh, santo eres tú, Señor, digno de alabanza. Digno de alabanza eres tú, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta mañana. Porque tú eres grande y tú eres mayor que todo, Padre. Altísimo, Señor. Te adoramos. Háblanos en esta mañana, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tome asiento, amado hermano. Dios le bendice. Gloria a tu nombre, Señor. Les invito a abrir las Escrituras en la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 al 16. A veces cuando nosotros como familia o como iglesia o como familias personales, cada uno de nosotros tienen discusiones. A veces hay discusiones matrimoniales, a veces hay pleitos entre padres e hijos. No queremos que otro conozca esto, ¿sí? Cuando hay problemitas, cuando hay discusiones, cuando hay desencuentros, no queremos que otro sepa. En una congregación puede haber pleitos también, pero uno trata de que no trascienda, que no se entere. Me pregunto yo, ¿hemos entendido el propósito de por qué el Espíritu Santo autorizó, permitió que un terrible problema entre Pedro y Pablo sea escrito y que salga a la luz? ¿Será que algo tenemos que aprender? ¿Consideró usted en algún momento de su vida cristiana lo que resalta este texto del capítulo 2 de Gálatas? Una terrible confrontación, discusión entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pedro, mayor, anciano, y Pablo, un apóstol joven, que se sumó a la tarea ministerial elegido por el mismo Señor Jesús, pero posterior a la vida ministerial de instrucción y preparación que Jesús tuvo con los 12 anteriores. Ha sucedido algo muy fuerte y vamos a tomar lectura para poder entender por qué es que el Espíritu Santo permitió que este suceso, este entredicho, esta discusión, esta fuerte pelea, según dice que Pedro y Pablo eran de carácter fuerte, ¿por qué es que permitió que esto esté relatado en el canon bíblico? ¿Será que tenemos que aprender algo aquí? Vamos a leer desde el versículo 11. Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Otras versiones traducen: por mí lo hubiera condenado. Fuerte, ¿no? De decir esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión.
y en su simulación participaban también los otros judíos, y de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya son palabras fuertes tratar de hipócritas a los santos apóstoles, ¿no? Y Pablo estaba diciendo claramente de que por tras de la hipocresía, aún su compañero de milicia, Bernabé, también fue arrastrado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pablo no tenía ninguna intención de ocultar, sino de publicar delante de todos a Pedro. Meditemos históricamente quién es Pedro. Pedro, uno de los principales apóstoles de Jesús, que estuvo con Jesús, tuvo mayor protagonismo, más que de todos los 12. Pedro es el que más tuvo protagonismo. Pedro fue utilizado por el Señor para predicar el primer evangelio en día de Pentecostés, y la iglesia comienza con 3.000 convertidos por la predicación de Pedro. Pedro es el primero que lleva el evangelio a los gentiles en casa de Cornelio. Pedro es aquel hombre que siempre estaba dispuesto a obedecer y hacer las cosas que mandaba el Señor. Pedro es aquel que discutía con los fariseos y con los religiosos del pueblo cuando había sanado con Juan, a aquel paralítico en la puerta del templo. Pedro es aquel que caminó sobre las aguas para ir a Jesús, que vio a Jesús en transfiguración, que recibió la enseñanza del mismísimo Señor. Ese Pedro que corrió junto con las mujeres al sepulcro para ver si Jesús había resucitado o no. Ese Pedro que probablemente para todos los discípulos de Jerusalén era considerado como el mayor de los apóstoles. Ese Pedro que, según la tradición ficticia de Roma, es el primer papa. ¿Por qué digo ficticia? Porque si hoy el título del pontífice o sumo pontífice dice que es infalible, Pedro fue el principal de los falibles de todos los apóstoles. Es el que más cometió errores. Y acá vemos nosotros claramente de que un apóstol más joven que él, un apóstol que no estuvo con ellos en la enseñanza directa con Jesús, un apóstol que no estuvo compartiendo ni siquiera la última mesa con el Señor Jesús. Es más, ese apóstol llamado Saulo, que perseguía la iglesia de Jesús, que amenazaba a la iglesia de Jesús, y de pronto Pedro tiene que entender de que Pablo había sido también llamado por el Señor Jesucristo con una aparición personal. Ese Pedro que para muchos era intocable, Pablo lo resiste cara a cara. Dice que lo que estaba haciendo era digno de condenación. Los trata de hipócritas y los presenta públicamente en reprensión a Pedro. ¿Por qué es que esto resalta la Escritura? ¿Por qué muestra esto la palabra? Uno puede decir, ¿por qué trasciende cosas que pasan en nuestra familia? ¿A quién edifica? ¿A quién ayuda? Sin embargo, vamos a encontrar 3 enseñanzas principales de este suceso. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba judaizando a los gentiles. Pedro le estaba diciendo, sí, somos salvos por la gracia, pero tienen que cumplir este cierto de rituales religiosos de la ley. Pablo le dice y le recuerda que él estaba viviendo sin ley por cuestión de la gracia. ¿Por qué obligaba a otros a cumplir ritos que nada tienen que ver con la iglesia de Jesucristo? Versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Hasta aquí la lectura. Vamos a desarrollar este incidente y vamos a tratar de sacar aplicaciones para nuestras vidas. Hay tres cosas o tres lecciones que quiero resaltar en esta mañana. La primera lección es que no existe líderes o ministros de Dios que sean infalibles. No existe la infalibilidad de nadie. Dios permitió que el evangelio, que la tarea de extender el reino, de proclamar la justicia de Dios, Dios permitió que su gloria misma sea manifestada en personas que son falibles. Falible es alguien que puede equivocarse, alguien que puede pecar, alguien que puede cometer errores. La primera lección que tenemos que entender es que solo Dios es infalible y que ningún ser humano es infalible. Todos somos falibles. Aún los ministros más importantes que nosotros consideremos, aún las personas que parecieran que estuvieron al lado de Jesús y que vivieron una vida tan cercana a Jesús, ni siquiera eso garantiza de que sea infalible. Todos los seres humanos cometemos errores. La segunda lección que quiero enseñar es que es mucho más importante mantener en la iglesia la verdad que la paz. ¿Sí o no? Muchos quieren que en la iglesia haya paz, pero no interesa si no hay verdad. Pablo entendía que más importante es mantener la verdad que la paz en la iglesia. Y la tercera lección que quiero enseñar en esta mañana a través de este hecho es que la verdad que hay que defender, que hay que poner la vida al servicio de la verdad, contener ardientemente por la verdad, es que la salvación, la justificación, es por la gracia y por la fe en Jesucristo. Y que no hay ninguna obra de la ley que podamos hacer o que nos pueda hacer salvo. Es solamente la fe. Si tenemos que desarrollar el primer punto, la primera lección, podríamos ver lo siguiente: que la Escritura no puede ser más clara al mostrarnos este suceso. Este choque de dos grandes apóstoles confrontando por la verdad de la palabra. Nunca vimos una defensa de Pedro. En todo el relato nunca vimos que Pedro se levantó a contrarrestar a Pablo. Nunca vemos que Pedro se levantó a dividir la iglesia y a decir: lo que quieran seguirme a mí, síganme, y lo que quieran quedarse con Pablo, sigan con Pablo. Porque cuando alguien va en contra de la verdad de la Escritura, contra quien pelea no es contra el hombre, sino contra Dios. Pero creo que debe quedar bien claro, hermanos, que la Escritura, toda la Escritura nos expresa y nos muestra cuán falible es el hombre, cuán falible es el ser humano. Todos nosotros podemos saber que el Espíritu Santo quiso mostrarnos, nos reveló a través de este hecho algo que debemos aprender. Los verdaderos cristianos son llamados, convertidos, justificados, contados como parte del cuerpo de Cristo, llamados a santificación, esperando la esperanza de la glorificación venidera. Sin embargo, ningún ser humano es infalible. El apóstol Pablo es el primero que mostró acerca de que somos nosotros vasos de barro.
que es el tesoro que nosotros tenemos lo que nos da valor. Pero somos vasos de barro. El tesoro es Cristo en nosotros. Y lo que tenemos que entender es que tan frágil es el vaso de barro. En aquella época no existían los utensilios de plástico como los Tupperwares, No existían nada de esto como para utilizar a las cenas o hacer a las cenas con estos Tupper. Pero se hacía muchas vasijas de barro para todo tipo de uso, para guardar moneditas, para guardar fragancias, esencias, para usos importantes como para usos comunes. Incluso servía para los viajeros para usarlo como sanitario. Las vasijas de barro eran tan poco valor que podían usarlo incluso para usarlo como sanitario. En una vasija de barro podían echar algo y cuando lo querían romper, lo rompían, total, hacían otra. El valor, cero. Lo que llevaba dentro, extraordinario. Pablo siempre nos recordó que nosotros somos vasijas de barro y el tesoro es Cristo en nosotros. Pero la Escritura da demasiados ejemplos de que el hombre, por más importante hombre de Dios que haya sido, no es infalible. Somos falibles. ¿O no recordamos acaso a Abraham cuando recibió la promesa de tener un hijo, que escuchó el consejo de su esposa Sara y tomó por mujer a su sierva Agar? Nuestro padre de la fe comenzó errando y luego mintiendo en Egipto de que Sara era su hermana para que no lo matasen. ¿No nos recordamos a Aarón, el primer sumo sacerdote, que por influencia del pueblo, mientras Moisés demoraba en bajar, terminó fundiendo oro y haciendo un becerro para adoración? Un hombre para que al servicio del Señor, cometiendo grandes equivocaciones, grandes errores. No recordamos también a Natán, el profeta, que fue a decir a David que edificasen un templo para el Señor, cuando Dios le había dicho a David: tú no lo harás, has derramado mucha sangre. Y Natán era uno de los profetas más importantes al lado de David, un hombre de consejo, un hombre de sabiduría. ¿No recordamos a Salomón, amados hermanos, el hombre más sabio del mundo? Sin embargo, permitiendo que sus esposas levantasen altares y adoración pagana en los lugares altos, llenaron de pecado la tierra por causa de su locura. No nos olvidamos de Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, amados hermanos, que él reveló su secreto a una filistea llamada Dalila, que simplemente lo hostigó, reduciendo su alma hasta mortal angustia, dice la palabra. Todos los días, un hombre, un juez de Dios, que había recibido desde el vientre de su madre la orden de liberar a su pueblo, terminó cayendo. ¿Y qué del rey Josafat? Un rey bueno, un rey admirado, decidido en ayudar al faraón de Egipto, terminó perdiendo. Fracasó, cometió errores. Y el mismísimo rey Asa, un rey bueno, que cuando enfermó, en vez de consultar a Dios, fue a buscar a los médicos. Pero esa palabra médicos no son médicos profesionales, sino que son curanderos. Terminó con lepra. Y aquel rey Usías, tan precioso rey, tan amado por Israel, que había logrado tener tanta revelación para ingeniería, para labranza, para conductos fluviales, que había logrado traer una verdadera restauración, que había edificado ciudades. Cuando llegó a ser tan sabio, tan potente, tan poderoso, cometió la locura de entrar él al lugar santísimo a querer oficiar culto cuando él no era llamado para eso. Brotó lepra en su frente y nunca más volvió a dejar de ser leproso. Fue separado. Grandes hombres de Dios. Josías, aquel rey también que había puesto su vida al servicio del rey Acab,
para ayudarlo. Un rey pagano, un rey reprobado. Ezequías, aquel rey que Dios le dio 15 años más de vida. Y en vez de buscar esa vida en agradecimiento al Señor, recibió a los embajadores de Babilonia y le mostró todos sus tesoros y todos sus secretos. Eso fue lo que derivó a que todo el pueblo de Judá sea llevado cautivo a Babilonia. Errores, hermanos. Errores. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántos errores? Errores que vemos en la Escritura, como Juan y Jacobo, que pedían que cayese fuego del cielo para que maten a aquellos que no servían a Jesús. Errores. Como el mismo Pedro de sacar la espada y querer defender a Jesús con la espada. O como aún el mismísimo Juan, postrándose a los pies del ángel que le traía semejante revelación. ¿Cuántos errores, hermanos? Todo lo que nosotros podemos entender es que la Escritura nos muestra. Y si están allí es por algo. Si figura en la historia escritural de la Biblia errores de grandes hombres de Dios, es para que nos convenzamos de una buena vez que no existen los hombres infalibles, que podemos cometer errores. Aún a través de la historia de la iglesia, grandes reformistas han seguido cometiendo errores a pesar de que recibían semejante verdad o restauraban semejante verdad. Han continuado cometiendo errores. La mayoría terminó en pecado. Fíjense en ustedes. Por eso es que estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde el humanismo se ha potencializado tanto de que necesita identificar o proyectar sus ideales en personas y no en Dios. Si hay futbolista, Messi, no hay más. Si hay cantante, fulano de tal. Si hay arquitecto, fulano de tal. Siempre ponemos la mira y la admiración en alguien que sobresale. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, otra vez muchos están encolumnando, como Pablo resaltaba en Corintios. Algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Muchos están encolumnando detrás de modelos que el hombre crea y no detrás de Dios. Por esa razón es que muchos son engañados. Muchos se identifican por las sectas. Por ejemplo, el G12. ¿Proviene de Dios? ¿Es Dios el que ha inspirado? Por supuesto que no. Pero todos levantan una bandera, levantan otra bandera de aquel movimiento, de aquel otro movimiento. Y somos llamados nosotros a creer y a saber que el único infalible es Jesucristo. Y lo que estamos viendo acá en esta primera lección, que Pedro, por más que ha sido el gran apóstol Pedro, estuvo haciendo algo terrible. Y alguien tuvo que poner en defensa de la verdad los puntos sobre la I, como se dice. En la lección 2 encontramos claramente que para Pablo es mucho más importante conservar la verdad por encima de la paz. Cuando alguien quiere tener paz sin verdad, es una paz ficticia, es una paz engañosa. Dijimos que el principal motivo de la unidad de la iglesia la vemos nosotros en que Hechos de los Apóstoles 2:42 dice que la multitud de los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las casas. No puede haber comunión si primeramente no hay unidad doctrinal. Cuando la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, naturalmente va a haber comunión. ¿Cuál es el error más grande de la iglesia moderna? Es que muchos buscan comunión, buscan paz, buscan estar en amistad, pero no quieren tener ningún tipo de tocar el tema ni siquiera de doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando se tocan doctrinas comienzan las puntas a pegarse. Y cuando no hay un acuerdo doctrinal, naturalmente se está mostrando de que no hay un acuerdo espiritual con el Padre. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos.
Jesús dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo logramos hacer para que las iglesias cristianas se pongan de acuerdo en este siglo XXI? El ecumenismo es una de las herramientas más diabólicas. Intentar de que todos estemos en paz sin tocar los puntos que nos dividen. ¿Escuchó eso? ¿Cuántas personas dicen: busquemos los puntos que nos unen y no toquemos los puntos que nos dividen? ¿Ustedes creen que eso es unidad? Absolutamente no. Pablo se arriesgó a provocar una verdadera catástrofe en la iglesia primitiva. Pablo se arriesgó al tratar de hipócritas a los apóstoles y especialmente a Pedro públicamente. Pablo se arriesgó a que él sea echado fuera y no tenido en cuenta por haber faltado el respeto. Pero Pablo lo que hizo no es otra cosa más que mostrar el mismo carácter que tuvo Jesucristo nuestro Señor. Que él solo entró con un látigo al templo y expulsó a los mercaderes que estaban dentro del templo. A la hora de restablecer la verdad es tan importante. ¿Por qué? Porque no podemos decir que el apóstol Pablo no buscaba la unidad. Veamos algunos ejemplos rápidos para entender que Pablo tenía siempre en mente el tema de la unidad. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:13. Primera Tesalonicenses 5:13. Dice: y que los tengáis en mucha estima y por amor y por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Qué predicaba Pablo? Que haya paz entre vosotros. Filipenses 3:16, por favor. Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí lo que está mostrando Pablo es que hay una necesidad de tener un mismo sentir. Pablo era uno que siempre estaba hablando de unidad en la iglesia. Efesios 4, Pablo escribe algo precioso también en esa carta. Del versículo 4 dice, vamos a leer del versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, y dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense ustedes que acá vuelve otra vez a decir esto: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿A dónde está apuntando Pablo? A la unidad. Pablo no era un destructor, no era alguien que quería dividir. Pablo siempre estaba mostrando unidad. Pero ¿por qué aquí Pablo no se cayó? ¿Por qué aquí Pablo no esperó para hablar a Pedro solo aparte y no hacerlo pasar semejante papelón? Pablo sabía muy bien que un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo sabía y había visto que no andaban correctamente conforme a la palabra de Dios. Por eso es que él tuvo que reprenderlo públicamente, para que el temor cayese sobre todos, porque somos llamados justamente a obedecer al Señor. La paz sin verdad es una falsa paz, hermanos. Veamos lo que la Escritura resalta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, en cuanto a ser defensores de la doctrina y defender la verdad del Evangelio de Jesucristo. Una de las cosas que le escribía a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2, dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Esta conducta es de examinar, esta conducta es de evaluar, esta conducta es justamente de ser celoso con las cosas de Dios, cosa que ha perdido la iglesia del siglo XXI. Cualquier doctrina, cualquier influencia, cualquier tipo de expresión mundana sin bases bíblicas se ha metido entre la iglesia, y la iglesia participa. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la verdad. Cuando alguien no conoce la verdad, está expuesto a la mentira.
Me pregunto yo, si Dios permitiese que el apóstol Pablo otra vez visitase nuestras iglesias, ¿cómo sería el trato? ¿Cuántas cosas Él nos pondría en su lugar? Entendiendo que el apóstol Pablo era un apasionado por el Evangelio de Jesucristo. En el mismo capítulo 2, versículo 20, resalta a la iglesia de Tiatira, algo que hoy está pasando sin ningún tipo de nerviosismo. 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué estaba reprendiendo el Señor Jesús aquí? A una iglesia que era engañada y llevada a la permisión, a hacer cosas que no son dignas. Entonces, hermanos, decimos, ¿cuál es el sentido de la iglesia? ¿Debemos hacer todo para que estemos en paz? ¿O debemos guardar primero la verdad? Porque si todos abrazamos la verdad, entonces tendremos una verdadera comunión. Pero como muchos lugares no se predica la Escritura, no se enseña la Escritura, y si usted mismo no valora la Escritura, no podrá usted tener paz para con los hermanos. La evidencia es esa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería nuestra conducta? Para aquellos que ven el video o escuchan las enseñanzas, y algunos se preguntan, ¿qué tenemos que hacer si estamos en un lugar donde no se enseña la verdad? Donde estamos en un lugar donde se ejercita y se practica la vida mundana. ¿Qué debemos hacer? Hay un versículo precioso, contundente en Proverbios 19:27. Proverbios 19:27. Si alguien tiene una nueva versión internacional, me va a colaborar también, ¿sí? Con ese versículo. Fíjese lo que dice versión Reina Valera. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen desviar de las razones de la sabiduría. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando uno está recibiendo cosas que no son de parte de Dios? Detente, cesa, termina. Basta de escuchar cosas que no te conducen a la verdad. ¿Alguien tiene una versión internacional? Léelo fuerte, por favor. ¿Cuántas cosas uno escucha y lo que no está haciendo es desviarnos permanentemente de la verdad? Una de las cosas que el apóstol Pablo hizo al guardar la verdad, al pelear por la verdad, al establecer que en verdad se presente la palabra de Dios, era justamente el celo por el Evangelio. Si volvemos a Gálatas capítulo 2, vamos a ver el versículo 14 y dice: pero cuando vi la inconducta, se la ve. El error se lo ve. Uno no se entera, no le cuentan, se lo ve. Cuando vi es un principio de evaluación. Mirar o ver es un juzgamiento evaluativo. Yo veo y juzgo lo que veo. ¿Por qué? Porque entiendo lo que estoy viendo. Yo no puedo ver un olor. Yo puedo ver un color, ¿sí? Y puedo decir que ese color es tal porque mi justo juicio es con la visión. Acá dice Pablo, cuando vi, habla de presencia, habla de estadía, habla de juzgamiento. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La vida expresa claramente si estamos o no estamos en la verdad del Señor.
Cómo vive una persona identifica si está o no está en Cristo. Vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, dice Pablo, él tuvo que tomar iniciativa. Estaba exponiendo a que esa paz se termine. La iglesia estaba en plenos amores. Recién estaban empezando a recibir los gentiles que se habían convertido con los judíos convertidos. Estaban empezando a sentir qué hermoso. Pero resulta ser de que los gentiles que ignoran la palabra, que no conocen la palabra, no conocían ni siquiera la ley, ellos estaban tan maravillados de que Dios los haya perdonado. Y Pedro y los otros estaban diciendo que tenían que también hacer cierto tipo de ritos judíos. Y Pablo dice, cuando vi esto no lo toleré. Porque la salvación es por la gracia. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y ese es el tercer punto que quiero resaltar. La defensa que Pablo hace, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Qué encontramos en esto, hermanos? ¿Pedro se habría olvidado de lo que él fue a hacer con los gentiles? Pablo tuvo que recordarle, Pablo tuvo que hacerle ver lo que estaba haciendo. Efesios capítulo 3, Pablo escribe lo siguiente, versículo 6. Pablo dice, revela este misterio que en otras generaciones había estado oculto y no se había dado a conocer y ahora se revelaba. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por el Evangelio. Pablo decía, Pedro, ¿te has olvidado que ellos también son convertidos? También son herederos. Es lo que Pablo estaba mostrando. Una nueva naturaleza, una nueva nación estaba naciendo, una nueva creación. Había una ciudadanía nueva en este planeta Tierra. Los ciudadanos del reino de los cielos estaban allí, unidos entre judíos y gentiles que habían creído por la fe en Jesucristo la justificación de sus pecados. La doctrina de la justificación por fe nos trae un mayor consuelo a nosotros gentiles, ¿sabía? Porque ¿qué significa ser salvo por gracia, hermano? Recibir un regalo que no merecíamos. ¿Cómo podríamos llegar a ser salvos? ¿Quién podría perdonarnos? ¿Quién podría limpiarnos? Sino Jesucristo, por su gracia. Esta doctrina trae mayor consuelo, pero a la vez esta doctrina nos da a nosotros un mayor cimiento en la fe. ¿Y saben quién es el que odia esta doctrina? Satanás. Satanás es identificado como el acusador de los hermanos porque no quiere bajo ningún aspecto aceptar. Ni siquiera quiere que esta doctrina se propague. Ni siquiera quiere que esta doctrina la creamos nosotros y que pensemos que aún siendo salvo por la gracia, algo más tengo que hacer para asegurar mi salvación. Hermanos, Dios es el que salva. Es Dios el que te garantiza la salvación. Porque la salvación no es algo que nosotros hemos acudido, es Dios el que decidió escoger desde antes de la fundación del mundo, libre y soberanamente a los que iban a ser salvos. Y les dio a Jesucristo para que Él redimiese un pueblo para sí. Y el Espíritu Santo de Dios aplicase esa redención eficazmente, trayendo a los ojos de Cristo mismo para presentársela a sí mismo una esposa que no tuviese manchas ni arrugas, santificada. Es esa salvación trina que hemos recibido.
No aportamos nada para nuestra salvación. Es solamente el Señor. Vamos a ir para ir concluyendo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús, por defensa de la verdad, casi se le va toda la iglesia que tenía ese momento, ¿no? Jesús, en defensa de la verdad, muchas personas dejaron de estar con Jesús. Juan capítulo 6, dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta. ¿De qué estaban hablando? De una palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús conocía que murmuraban por la palabra que le había dado, por la corrección que había traído. Dice: ¿esto nos ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. ¿De qué está hablando? Palabra. Pero dice, hay algunos de vosotros que no creen. Algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Cómo será que Él sabía? ¿No será porque el Padre les dio, escogiendo libre y soberanamente Jesús, como dice, mis ovejas, la que el Padre me dio, aquellas que el Padre me dio, ellos son los que creen? Mis ovejas oyen mi voz, me creen y me siguen. Vosotros no me creéis porque no sois mis ovejas. Claramente dice Jesús esto: el hombre no puede creer si no ha sido llamado por el Padre. La fe se manifiesta en la palabra. Y cuando Jesús dice esto, dice el versículo 65: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿qué sucedió? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Conocen gente cristiana que se volvieron atrás? ¿Por qué causa? Muchos seguían a Jesús porque les daba de comer, pero no entendían porque no creían en el Evangelio de Jesucristo. Desde entonces muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús les dijo a sus 12 apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué le respondió Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Qué es lo que hace a una persona perseverar en una congregación? La buena música, los buenos recitales, los buenos conciertos, los buenos congresos, el aire acondicionado, la televisión cristiana, la radio cristiana. ¿Qué es lo que hace a una persona perseverar? La buena escuelita dominical, el dinamismo del grupo de los jóvenes. ¿Qué es lo que hace a una persona que esté y que permanezca? ¿Será las chicas lindas que hay en la iglesia? ¿Será los muchachos lindos que hay en la iglesia? ¿Será porque después tienen tan buena onda que salen a los bares a tomar gaseosas? Saben que todo lo que estoy enumerando son realidades que acontecen en muchos lugares. Pero cuando se abren las Escrituras y cuando se enseñan las Escrituras y se les dice: ustedes están haciendo mal, ¿qué hace la gente? Me voy. ¿Por qué? Porque me ofende. ¿Esta palabra le ofende? Se ve que sí, porque se fueron y ya no andaban con Jesús. Sin embargo, ¿quiénes son los que van a prevalecer? ¿Quiénes son los que van a permanecer? ¿Por qué Pablo salió en defensa de la Escritura? Porque si
Caía la iglesia otra vez en las prácticas, en el ritualismo, en las obras de la ley. La escritura ya no era tenida en cuenta, sino el activismo, y muchos iban a terminar saliendo de la verdad. Cuando Jesús le dijo a sus 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quién es el que contesta allí? Fíjense ustedes, respondiendo, Simón, Pedro. ¿Por qué se cree que Pedro se quedó callado cuando Pablo lo reprendió duramente? Agachó la cabeza. Pedro respondió diciendo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que hace una persona permanecer? ¿Qué es lo que a una persona le va a ayudar a permanecer en estos días difíciles que vienen para la humanidad? Jesús dijo, el que permanece en mis palabras, este será mi verdadero discípulo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ti, pidan lo que quieran y será hecho. La gran ausencia de la iglesia en este tiempo moderno es la falta de la palabra de Dios que abunda en el corazón del cristiano. No hay palabra de Dios que lo sostenga. Puras fábulas, puro entretenimiento, pura diversión, todo espuma, todo nubes empujadas por los vientos. Pero la palabra escasea en tu vida. No hay una entrega por la palabra, por la verdad bíblica. ¿Cuántos capítulos has leído ayer de la Escritura? Y antes de ayer. Y sigue pasando los días hacia atrás y recuérdate cuánto tiempo de lectura has tenido. Solo te estás respondiendo en qué estado espiritual estás. ¿Y vas a participar de la mesa? Si no hay una palabra que te sostenga, no mereces llamarte hijo de Dios. Porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Y debes tener abundante palabra en tu corazón para que fluya de tu boca. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Te seguimos por tu palabra, Señor. Por eso es que no confíe en los hombres. No confíe en Raúl Oliva. Porque soy tan falible como todos los seres humanos y todos los ministros de Dios que somos falibles. Pongamos juntos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los golpes en la vida hacen que muchos ministros flaqueen. Allí lo vieron, Elías hizo caer fuego del cielo, pero una amenaza de Jezabel lo llevó a una depresión tan profunda que dijo, basta ya, quítame la vida, Señor. ¿Por qué tan acostumbrado de levantar papas por todos lados? ¿Por qué la gente levanta pontífices por todos lados? Infalible. Ah, mi pastor. Ah, mi anciano. Ah, mi apóstol. Ah, mi profeta. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando fuimos regenerados, morimos en Cristo para vivir Cristo en nosotros. Y si hay alguien en quien tiene que gloriarse, glóriase en el Señor. Y no se olvide de darle la gloria al Señor. ¿A quién iremos, Señor? Segundo de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tan solo los ministros somos expuestos a ser falibles, a equivocarnos y grandemente equivocarnos. Cada cristiano, cada padre de familia es un ministro de su familia, de su hogar. Y usted papá y usted mamá, si reconoce y sabe que se ha equivocado, confiéselo delante del Señor y busque el socorro. ¿Cuál es la manera?
¿Qué es lo que nos da autoridad para corregir? Dice el versículo 15. Procura con diligencia, con rapidez, sin pausas, sin demoras, presentarte a Dios como, dígame fuerte, ¿cómo? Aprobado. Dios es el que llama nuestras vidas a rendir cuenta. Procura presentarte con diligencia a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace a una persona estar aprobado ante Dios? Que usa bien la palabra de verdad. Si el Espíritu me muestra que yo estoy en error, si el Espíritu me muestra que he cometido una gran equivocación, estoy llevando a mi familia a un grave error por mi necedad, por mi torpeza, por mi ignorancia. Cuando yo leo la Escritura y la palabra me dice, necio, estás haciendo lo malo, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien y busca la rectitud del agravio. Uno encuentra esto en Isaías capítulo 1. Si la palabra me sacude a mí, yo debo venir al Señor con arrepentimiento, pero debo restituir el agravio. Venga mi amor, venga hijos, vengan. Papá se equivocó. Papá cometió un gravísimo error. He entendido mal la palabra, estaba conduciéndolo al infierno. Pero hoy el Señor, por su gracia, me liberó del error, de la culpa. Ahora yo sé y entiendo que la palabra me corrige porque es útil para corregirme. Entonces yo puedo presentarme como un obrero aprobado, porque ahora sí estoy usando bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué es lo que nos da autoridad a nosotros delante de muchos? Cuando nos corregimos. ¿Alguna vez se corrigió alguna vez usted? ¿Sí? ¿Lo hizo delante de sus hijos alguna vez? ¿Se corrigió delante de sus hijos? ¿Sabe qué es lo que hace? Te da autoridad el Señor. ¿Por qué? Porque vos empezás a mostrar. La palabra de Dios es la que me corrigió. Por eso es que el final del apóstol Pedro no fue allí apedreado. Pedro no fue excomulgado. Pedro no fue tenido al olvido. Pedro, cuando entendió esto y vemos que nunca respondió la corrección, Pedro se levantó en autoridad y puso las cosas como tenía que ser, enmendando su error. Y la iglesia se mantuvo pura. Tres cosas vemos. ¿Cuántos hombres y mujeres falibles han hecho historia en la palabra? Aún nosotros debemos reconocer y examinarnos. Todos estos hombres ya están muertos, esperando ser resucitados el día que Cristo venga. Pero nosotros estamos vivos y nosotros tenemos la obligación de usar correctamente la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando dice la palabra, si alguno es sorprendido en una falla, en un pecado, lo reprendamos con amor a fin de ganar a ese hermano. No se enoje cuando la Escritura utilice su autoridad y a través de los ministros para corregirle, porque somos llamados a honrar y agradar al Señor. Jesús dijo, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso creo que está en Juan capítulo 8, 30 y pico. Después búsquelo usted. Mi Padre siempre está conmigo, porque mi Padre ve que yo hago siempre las cosas que a Él le agrada. Cierra tus ojos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Cierra tus ojos.
Por los méritos tuyos, Jesús, aceptamos la corrección, aceptamos la disciplina, Señor. No existe ningún hombre en este mundo que sea infalible. El único eres tú, Señor. El único infalible. El único que recibes el honor de ser inmutable, que no cambias y que no fallas. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Te alabo, Padre. Permite que en esta mañana, Señor, a mis hermanos que están aquí presentes y que han escuchado esta enseñanza y que desean presentarse aprobados delante de ti, Señor. La única forma de ser aprobado por ti es cuando aplicamos y usamos correctamente la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, por no valorar lo que quizás deberíamos valorar con mucho más: la palabra tuya, el tiempo de intimidad, el tiempo de oración. Gracias por mis hermanos que pueden permanecer firmes, sabiendo que Satanás lo único que va a intentar eliminar en el desenlace de esta vida es tu palabra. Lo va a intentar como siempre lo intentó: callar las voces de los ministros que proclaman tu verdad. ¿Cuántas hogueras fueron quemadas? Pilas y pilas de Biblias. ¿En cuántas hogueras murieron hombres y mujeres de Dios al guardar su palabra y su fe en las Escrituras? Por eso sabemos, Señor, que la iglesia moderna lo único que apunta es al entretenimiento, al confort. Lo único que apunta es a sentirse bien, a sentirse cómodo. Pero no hay palabra. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Te ruego en este momento, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra, a vivir tu verdad. Y gracias por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. Gracias porque ellos en esa discusión nos enseñaron que más importante, Señor, es guardar tu verdad que lo que nosotros pretendemos tener paz. Seas tu nombre, Señor, glorificado por los siglos de los siglos. Amén.